Bienvenidos a este fascinante recorrido por una de las preguntas más intrigantes de la historia del cristianismo primitivo, una pregunta que ha dividido a teólogos, historiadores y creyentes durante siglos. ¿Tuvo Jesús de Nazaret hermanos biológicos, hermanos de sangre, hijos del mismo padre y de la misma madre? Para responder esto vamos a hacer un viaje a través de los textos antiguos, las tradiciones del mundo mediterráneo, las costumbres familiares judías del siglo I y los escritos de los primeros padres de la Iglesia. Así que acomódate bien porque esto se pone muy interesante desde el primer momento en que empezamos a explorar este tema tan profundo y tan lleno de capas históricas y teológicas que pocas veces se exploran con la profundidad que merecen en las conversaciones cotidianas de las personas que se interesan por la historia del cristianismo y de la figura de Jesús de Nazaret como personaje histórico y religioso de primera magnitud en la civilización occidental. Comenzamos con los textos del Nuevo Testamento porque ahí es donde se mencionan por primera vez los llamados hermanos de Jesús y vamos a ver exactamente qué dicen esos textos y qué no dicen porque hay una diferencia enorme entre lo que el texto dice literalmente y lo que queremos que diga cuando lo leemos con ideas preconcebidas. En el Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 3 encontramos una de las referencias más citadas por quienes sostienen que Jesús tuvo hermanos biológicos. El texto dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Este texto es presentado frecuentemente como la prueba definitiva de que Jesús tuvo hermanos y hermanas biológicos. Sin embargo, cuando empezamos a rascar la superficie de este argumento nos encontramos con problemas lingüísticos, históricos y culturales que hacen que la cosa sea mucho más complicada de lo que parece a primera vista. El primero y más fundamental de todos estos problemas es el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. El griego koiné era la lengua franca del mundo mediterráneo en el siglo I y en ese griego existe la palabra delpos, que es la que se usa en los evangelios para referirse a los llamados hermanos de Jesús. Ahora bien, en el griego clásico, delpos efectivamente significa hermano en el sentido de hijo del mismo padre y de la misma madre, pero en el contexto judío del siglo I la situación lingüística era mucho más compleja porque los primeros cristianos no pensaban en griego, pensaban en arameo o en hebreo, y cuando traducían sus conceptos al griego usaban esa palabra delpos de una manera mucho más amplia y flexible. En hebreo la palabra que se usaba para designar a un pariente cercano era ach, que abarcaba no solo al hermano de sangre sino también al primo, al sobrino, al cuñado y a cualquier familiar varón con quien se tuviera una relación de cercanía en el sentido amplio que tenía ese concepto en la cultura semita de la antigüedad. Y esto es crucial porque cuando los escritores del Nuevo Testamento escribían en griego pero pensaban en categorías culturales hebreas, la palabra adelpos adquiría automáticamente ese significado más amplio que incluía primos y otros parientes sin que eso significara necesariamente una relación de hermandad biológica directa. Esta observación lingüística no es una invención tardía de teólogos católicos, sino que está documentada en el propio Antiguo Testamento. En el libro del Génesis encontramos que Abraham llama a Lot su hermano. En la traducción griega de los 70 esa palabra se traduce como adelpos y sin embargo Abraham y Lot no eran hermanos biológicos sino tío y sobrino. Esto está clarísimo en el propio texto bíblico donde se especifica que Lot era hijo de Harán, el hermano de Abraham, lo cual hace de Lot sobrino de Abraham y no hermano. Sin embargo, cuando el texto habla de la relación entre ellos usa la misma palabra que los evangelios usan para los llamados hermanos de Jesús. Ahora bien, dejemos un momento la lingüística y adentrémonos en los personajes concretos porque los evangelios nos dan nombres propios y eso nos permite rastrear quiénes eran esas personas. Los nombres que aparecen son Jacobo, también llamado Santiago, José, Judas y Simón. Cuando analizamos lo que los propios evangelios nos dicen sobre estos personajes, la imagen que emerge es muy diferente a la que propone la tesis de la hermandad biológica. En el relato de la crucifixión, los evangelios mencionan a un grupo de mujeres presentes al pie de la cruz. En el Evangelio de Marcos capítulo 15 se menciona a María Magdalena, a María la madre de Jacobo el menor y de José, y a Salomé. Esta María madre de Jacobo y de José es claramente una persona distinta de María la madre de Jesús porque aparece mencionada por separado con su propia identificación como madre de otros hijos. En el Evangelio de Juan capítulo 19 versículo 25 se mencionan 4 mujeres junto a la cruz: la madre de Jesús, la hermana de su madre María la de Cleofás y María Magdalena. Al cruzar este dato con los otros evangelios podemos identificar quién era esa María de Cleofás y cuál era su relación con los llamados hermanos de Jesús. El historiador eclesiástico Hegesipo, cuya obra nos llegó en fragmentos,
Citados por Eusebio de Cesarea nos dice que Cleofás era hermano de José el padre legal de Jesús. Esto haría de María de Cleofás la cuñada de José y la tía política de Jesús, y los hijos de esta María que según los evangelios se llamaban Jacobo y José serían primos de Jesús, no hermanos biológicos, lo cual encaja perfectamente con el uso amplio de la palabra adelpos en el contexto judeo-cristiano que ya hemos analizado. La teoría más antigua sobre los llamados hermanos de Jesús los identifica no como hijos de María ni como primos sino como hijos de José de un matrimonio anterior. Esta teoría aparece ya en el protoevangelio de Santiago, uno de los documentos cristianos más antiguos que conocemos. Según esta teoría, José era un hombre viudo de edad avanzada cuando se comprometió con María y tenía hijos de su matrimonio anterior. Esos hijos serían los llamados hermanos de Jesús en los evangelios. Esta teoría explica de manera natural por qué Jesús desde la cruz encomienda a su madre María al apóstol Juan diciéndole: mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo: ahí tienes a tu madre. Si Jesús hubiera tenido hermanos biológicos por parte de madre, sería extraño que los ignorara en ese momento y dejara el cuidado de María a un discípulo que no era de la familia. Pero si los llamados hermanos eran hijos de José de un matrimonio anterior, tenían con María solo la relación de hijastros, y la decisión de Jesús de confiarla a Juan tendría todo el sentido del mundo. San Jerónimo, filólogo de primer orden y conocedor excepcional del hebreo, del griego y del latín, desarrolló con gran brillantez el argumento lingüístico sobre el uso amplio de la palabra adelpos, y su análisis fue tan sólido que convenció a la mayor parte de la tradición teológica occidental y se convirtió en la posición oficial de la Iglesia Católica, que hasta el día de hoy enseña que los llamados hermanos de Jesús eran en realidad primos suyos, hijos de María de Cleofás, la hermana de su madre, y de Cleofás, el hermano de su padre putativo José. Y ahora ha llegado el momento más importante de todo este recorrido, el momento en que debemos ser completamente honestos con ustedes. Todo lo que han escuchado hasta ahora, aunque está basado en datos históricos y lingüísticos reales, forma parte de un ejercicio de narrativa elaborada sobre un debate que en realidad no debería existir para ningún creyente cristiano bien formado, porque la verdad es la siguiente: Jesús de Nazaret nunca tuvo hermanos biológicos. Esto no es simplemente una opinión o una posición denominacional, es la conclusión que emerge del análisis honesto y riguroso de los textos bíblicos, de las fuentes históricas y del análisis lingüístico del griego bíblico. Los llamados hermanos de Jesús eran primos suyos o hijos de José de un matrimonio anterior, pero en ningún caso hijos biológicos de María. La virginidad de María, tanto antes como durante y después del nacimiento de Jesús, es un dogma enseñado de manera ininterrumpida desde los primeros siglos del cristianismo por la gran mayoría de los padres de la Iglesia y por las tradiciones tanto oriental como occidental del cristianismo antiguo. Todo lo que se ha construido alrededor de la idea de que Jesús tuvo hermanos carnales es una tesis que no resiste el escrutinio histórico, lingüístico ni teológico cuando se examina con la seriedad que merece. Jesús fue hijo único de María y todo lo demás es ficción. Gracias por acompañarnos en este recorrido.